Hola, soy Talanta y hablo de anime en serio. Volvemos con otro video de Boku no Hero Academia, pero esta vez centrándonos en uno de sus personajes, uno que es constantemente golpeado por su propio fandom y por las personas que ven anime en general. Durante todo el tiempo que he estado en el medio de YouTube, he tenido la oportunidad de leer distintas perspectivas sobre lo mal personaje que es Deku, y casi siempre son las mismas, que es pésimo por sus poderes regalados, porque no es como un Batman que sin poderes vence al mal, porque llora por todo, porque le robó el puesto que le pertenecía a Mirio, etc. Ante todo este aluvión de odio desmedido, siempre he tenido una especie de incógnita en mi ser, y es saber si realmente toda esa repulsión está justificada. Y con esto no quiero polemizar para nada, solo que a mí particularmente sí me gusta Deku, y lo encuentro como un muy buen ejemplo de protagonista. Por supuesto que también le encuentro sus fallas, pero eso no desmerita las cosas buenas que me hace sentir cuando veo el desarrollo que tiene en su propia obra. Así que el propósito final de este vídeo es nada más y nada menos que hacer ver que Midoriya es mejor de lo que realmente se cree. Aprovecho de una vez para poder recordarte que mucho me ayudaría que te suscribieras, me regalaras tu like y compartieses para seguir creciendo en este mundo, y sobre todo para ayudarme a continuar con mi sueño. Por si acaso, no voy a abordar contenido del manga, solo del anime a día de hoy, mayo del 2021. Sin más que agregar, comencemos. Primeramente, centrémonos en que la sociedad de My Hero Academia es una que respeta a los héroes, ya que conviven con ellos como algo natural. Las personas de este mundo creen que estos seres que se dedican a salvar vidas y almas indefensas pertenecen a una esfera más alta en cuanto a la moralidad. Sin embargo, mientras la obra de Horikoshi se desarrolla, empezamos a entender que también esta estructura de héroes tiene sus deficiencias, y con la pérdida de All Might, sus cimientos se debilitan aún más. Izuku Midoriya, por su parte, es un chico que, como todo niño en su momento, sueña con tener un rol a futuro, justamente ser un superhéroe, pero no uno cualquiera, sino uno que salve con una sonrisa. Uno que aspira a igualar al mítico All Might, quien en una gigantesca cantidad de ocasiones fue capturado por los televisores, cumpliendo esas hazañas heroicas que lo hicieron el ídolo de Japón y del mundo. Lo principal para criticar a Deku o alabarlo es entender un poco su personalidad. Como dije, su juicio está nublado por un mundo que enaltece a esas figuras que salvan al resto. Por eso su mentalidad y el entorno en el que creció le han dado esa heroica creencia en su mente. Una que tiene esos rasgos que busca salvar a quien sea indiscriminadamente. Una que le hace tener la mentalidad de debo rescatar a quien pueda cuando pueda y las veces que sean necesarias. Aplicado al mundo real, Midoriya evidentemente sería una persona totalmente ilógica, pero en su mundo, uno donde la maldad y la bondad tienen caras visibles, es absolutamente palpable que alguien tenga un pensamiento más drástico en cuanto a salvar o hacer daño. En pocas palabras, decir que Deku no puede ser bueno porque es irreal sería como decir que un villano, cual sea, que no tenga una explicación demasiado detallada, no puede ser tan malo, porque el mundo real tampoco funciona así. A lo que voy es que jugar un personaje anime bajo parámetros humanos ya de por sí es un despropósito. ¿Midoriya es un llorón? Sí, claro que sí. Es un chico acosado toda su vida por no tener un quirk, por lo que su personalidad se hizo introvertida, como es normal en esas situaciones. Solo basta voltear a los lados y ver en los colegios a los gorditos de las clases o a los que no son tan agraciados físicamente a los 15 años para saber que no son el alma de la fiesta o los más populares, y siempre los están molestando. Deku tuvo que lidiar con esto siempre, incluso con una madre que por mucho que lo amara, pensó que no mentirle diciéndole que se convertiría en un héroe le daría una esperanza de buscar otro camino, y para remate, su gran ídolo cuando lo conoció también le negó esa posibilidad, terminando de aplastar su sueño. Su primer llanto visible fue cuando All Might le dio la esperanza de poder vivir su anhelo de toda la vida. ¿Qué podría tener de malo descargarse llorando? Lloró cuando usó One for All por primera vez, salvando a Uraraka y pensando que había reprobado. ¿Qué hay de malo en llorar cuando empiezas a dar los primeros pasos en tus sueños? Y luego, sus otros llantos son como cuando, por ejemplo, peleó contra Shoto reventando sus dedos. Y vuelvo y digo, ¿qué tiene de malo llorar cuando te duele mucho algo? Se entiende lo que digo, ¿no? No hace falta poner más ejemplos. Verán, hay protagonistas shonen que pese a todas las adversidades no dudan de sus capacidades, como Naruto, que comenzó siendo un don nadie, pero siguió sonriendo. Y amamos a Naruto, pero Deku no es así, es otro tipo de personaje. Uno que es mucho más sensible y tiene aspectos más creíbles. Puede parecer soso y aburrido, pero no deja de ser una fórmula bien diferente a la de otros protas, y la verdad es que agrada. Esa humanidad en él y ese altruismo me parece interesante y que se adapta a lo que necesita Boku no Hero. Para quienes no lo sepan, el altruismo es la capacidad de ayudar o servir constructivamente siempre de una forma desinteresada, sin esperar nada a cambio. ¿O es que acaso ustedes querían a un prota del estereotipo Goku, Naruto, Luffy? A mí la verdad me gusta esa cercanía que siento con el joven de cabello verde. Horikoshi crea un personaje principal que no tiene miedo de mostrar sus sentimientos. Y la verdad, ¿cuántas veces nos hemos encontrado protagonistas que lloran por las causas que lo hace Midoriya?
Si bien es cierto que estos nuevos protas como Tanjiro e Itadori tienen muchos aspectos humanos, los entornos de sus mundos no están tan ligados a la vida cotidiana como en My Hero Academia, porque vemos incluso un colegio entero que interacciona en ocasiones con una vida escolar cualquiera. Deku se siente cómodo con sus alegrías y tristezas, y quizás algo tan inusual moleste dadas las características de personajes con los que hemos crecido. Creo que hay que dimensionar lo que es sentir o no estar a la altura de las tareas, de tener como responsabilidad ser el mejor héroe de golpe y de sentirse abrumado por tanta presión. Horikoshi le permite a Deku fallar, y eso probablemente le juegue en contra, al no ser ese personaje súper positivo. Muchos hablan sobre cómo Midoriya obtuvo sus poderes, por suerte o por conveniencia argumental, pero, digo yo, Luffy los obtuvo comiendo una fruta que no estaba destinada para él. Naruto obtuvo el zorro de 9 colas siendo un bebé que representa gran parte de su poder. Goku pertenece a una raza con fuerza ilimitada. A Asta también le dieron un poder demoníaco de forma dudosa. Shinra tiene Soda Burst siguiendo esta misma cadena del elegido. Entonces, ¿por qué es permisible para otros y no para Deku? Raro, ¿no? Igualmente, con todo y eso, le podemos encontrar un porqué a la elección de One for All. All Might es una figura representativa en Japón y el mundo, pero ha cometido errores, y creo que el principal de todos fue haber acabado con el mal tan rápidamente, ya que se forjó como un símbolo de fuerza contra el mal acumulando demasiado protagonismo. Él era un héroe todopoderoso y no dependía de la ayuda de sus compañeros de profesión. Tanta carga en sus hombros terminó derivando en su temprana jubilación. El grave problema de All Might es que dejó al mundo impotente y por eso cuando su fuerza terminó de extinguirse, toda la sociedad se asustó y la propia estructura de héroes tuvo que examinarse interiormente, ya que no había nadie que lo sustituyera. El propio Endeavor se lo hizo saber a Toshinori. Poco a poco lo que construiste se está derrumbando. Mientras All Might buscaba un sucesor, vio a un joven sin ningún poder saltar con pura voluntad a salvar a otro adolescente en una escena donde incluso habían héroes alrededor que no hicieron nada. Esa acción le recordó lo que significa un verdadero ídolo de masas. Esa acción lo inspiró nuevamente a la significancia de actuar instintivamente ante el peligro. Lo mejor es que, si la decisión de All Might es cuestionada, la serie de por sí poco a poco nos va mostrando el contraste entre Midoriya y el héroe de cabello rubio. Toshinori era un ser que resolvía todo de inmediato y solo. En cambio Deku tiene su propia forma de usar One for All, contando con sus compañeros y llevando una generación que también tenga un papel preponderante. One for All no necesariamente tiene que ser visto como un don todopoderoso capaz de acabar con todo lo que esté a su paso, sino como la capacidad moldeada por cada usuario para poder hacer frente a una adversidad. Horikoshi nos quiere decir que alguien más humano debía obtener ese quirk, uno que guiara a la siguiente generación con su sonrisa y sus acciones más que con su propio poder físico. Mientras All Might se nos presenta como una figura endiosada e intocable, Deku nos muestra una conexión más natural con nuestro mundo y con nuestros sentimientos, y para mí, para Atalanta, esa razón prima en él como un buen personaje, y sobre todo se siente orgánica y real. Mirio me fascina a niveles de locura, me parece un personajazo en toda regla, pero creo que su construcción para ser tan querido tiene que ser así. Lemillion funciona porque pudo dominar una peculiaridad rara y extremadamente difícil. Logró llegar a la cima de UA por esa testarudez y personalidad. La obra tiene una lógica distinta si se le da todo a un don nadie. Y ese todo tiene que ir con un asterisco, porque Midoriya sigue sin controlar su propia destreza aún. Incluso Deku se ha visto obligado a dominar One for All a un ritmo vertiginoso, puesto que sus compañeros han tenido años para poder conocer y tener mayor precisión de sus quirks. En cambio el Peliverde no. Darle a Mirio One for All hubiese sido quitarle el valor a otro personaje. Mirio es parecido a All Might y la serie necesita a un humanizador, alguien que no repitiera el ciclo de su antecesor. No se necesitaba otro héroe omnipotente, o al menos no de momento. Aún así, Tintín logró encandilar a absolutamente todos porque ese actuar al perder sus poderes y sus ganas de ser un héroe y salvar a 1 millón de personas son las de un tipo que trabajó para llegar a donde está, y eso es admirable. Asimismo, hay que recalcar cuánto le pesó a Midoriya enterarse de que Mirio era el primero en la lista para poseer One for All. Se sintió mal e inferior, no merecedor de lo que vio en él el propio All Might. Él mismo sintió que fue una suerte enorme tener ese don, pero con todo y eso también supo que había gente que depositó su confianza en él y que tenía que seguir adelante. Es una situación cotidiana y muy humana cuando deseamos que a alguien que está a nuestro lado le vaya bien, pero nos termina yendo mejor a nosotros y sentimos pena. Al final, igualmente debemos continuar y llenar las expectativas de esos que pusieron sus esperanzas en nosotros. Esta es una constante que siempre rodea la cabeza de Deku y es un recurso maravilloso. Si bien este video se centra en Midoriya, no podemos hacer la vista gorda de cómo el entorno de la serie y su avance ayudan a ver la progresión del protagonista.
En el primer arco, la introducción es cómo Deku va a entrar a UA y cómo los villanos están moviendo los hilos hacia un fin más caótico desde las sombras. Luego en la temporada 2 es como los compañeros del prota van teniendo mayor relevancia y van creciendo juntos al mismo tiempo. Y en todo ese camino vemos también a Stein, quien por primera vez habla sobre la filosofía que debe seguir un héroe real, quien por cierto justamente terminó probando los pensamientos de Deku. Si muchas personas dicen que Stein es de lo mejor que ha presentado Boku no Hero Academia y a la vez ese personaje con peso narrativo reconoce las virtudes de Midoriya, significa que en su propio universo el Peliverde funciona, y funciona bien. Porque aunque no me voy a meter con el manga, el crecimiento mental que está teniendo lo que hace es incrementar en mayor medida todo lo que tiene preparado Horikoshi para él. Pero realmente valoro cómo comenzó siendo un niño ingenuo y sensible, a uno que entiende que sus razones e ideales van a terminar siendo retados en un mundo donde la gente muere y la maldad como sentimiento realmente existe y tiene muchas formas. All Might es un personaje que me encanta y voy a hablar puramente de él en otro video si este recibe apoyo. El punto es que Deku y All Might no son iguales, y eso lo vio el gran héroe. Se dio cuenta que afrontar los problemas desde la debilidad y la superación también son un método válido. Deku tiene el poder de unir a otros, el poder de hacer extraordinarios a los demás. El don de One for All es uno para todos, ese gran poder repartido en muchos. Probablemente él le dará un mejor uso que el propio All Might. Si se fijan, esta habilidad nació como la capacidad de detener a All for One. Por ende, no está fuera de lugar o es una explicación demasiado rebuscada que un queer que pasa de generación en generación pueda albergar los sentimientos de sus antecesores y puedan recurrir a Deku mentalmente en una situación adversa. Al final, Deku tiene el potencial para usar realmente One for All como es debido, la de un chico muy accesible que está para ayudar a todos y mostrarles el camino. El último punto a desarrollar, pero que me parece poco necesario, es su relación con Bakugo. Yo también creo que como todos, no es una relación sana, y que Deku puede parecer un tonto en cómo perdona a Kacchan. No quiero sonar repetitivo, pero como dije, cada serie tiene sus propios parámetros, y los individuos que yacen en ella actuarán en consecuencia. Por eso Deku, al ser un altruista extremo, que ya expliqué esa definición, es una persona que no necesita mayor explicación para actuar de la forma en que actuó cuando le extendió su mano a Bakugo siendo niño, que creo que es la situación que es más inexplicable de todas. Como un niño se va a enojar u odiar a otro por tratar de ayudarle cuando se cayó. La cosa es que Kacchan también sigue un patrón. Si bien es cierto que alguien normalmente no podría enojarse por recibir ayuda, su propia personalidad justifica ese comportamiento, ya que desde niño siempre fue alabado por su peculiaridad y por sus amigos. Eso creó la tendencia de considerar inferior a casi todos los que le rodeaban. Que alguien a quien siempre miró por encima del hombro haya osado prestarle su ayuda es un insulto. Este ejemplo es una fotocopia exacta del carácter de Vegeta, quien en muchas ocasiones reiteró que una de las cosas que más le hacía sentir humillado era que Goku le hubiese perdonado la vida o lo ayudase indiscriminadamente, o que sus poderes superaran a los suyos alimentándose de las buenas emociones. Este tipo de comportamiento no lo inventó Horikoshi, ya estaba ahí, era un tropo, solo que por conveniencias las personas no ven con cabeza fría y no revisan los hechos de animes anteriores, sobre todo cuando hablamos del príncipe de los Saiyajin, que mucha parte del fandom lo reconoce como uno de los mejores personajes de Toriyama. El relato de Boku no Hero Academia es mucho más íntimo, por eso las emociones que puede tener un personaje son más parecidas a las de nuestra cotidianidad. A lo que voy es que el bullying y los sentimientos de Deku están más afiliados a lo que puede sentir un niño o un adolescente, y por eso la mayoría de las personas que lo ven como un gran personaje son personas más crédulas y jóvenes. El video ya se hizo bastante largo y ha quedado clara mi postura sobre este personaje. Tus conclusiones dependerán de cómo quieras ver a Izuku Midoriya, pero a mi vista, los golpes que se le dan son exagerados y muy sesgados, a veces hasta carentes de sentido. Acabaré este video con la siguiente frase: Deku, el protagonista de Boku no Hero Academia, me parece un gran personaje shonen, y creo que si analizas el contexto de la obra y los argumentos que te di, puede tener sentido no situarlo en una escala de odio tan alta. Gracias nuevamente y espero que tengas un excelente día.